Gracias por la invitación. Ha sido un total agrado estar acá compartiendo esta experiencia, escuchando también a los speakers. Cuando se me invitó a contar un poco de lo que estamos haciendo bajo la temática de movilidad e identidad, la verdad es que nosotros no sabíamos si calzábamos o no. Si bien la identidad es algo muy importante en cómo hemos hecho las cosas en el último tiempo, en lugar de movilidad, nosotros hemos tratado de no movernos. ¿Y qué podemos hacer para poder quedarnos en un lugar que queremos estar, como por ejemplo Arica? Mi nombre es Patricio Arias, yo nací en Arica, estudié también acá, tuve la oportunidad también cuando bastante joven de vivir afuera, he vivido ya varios intercambios en el cuerpo, me tocó conocer Oceanía, Estados Unidos, Europa. Siempre tuve yo creo que la idea de que no iba a vivir en Arica. Cuando yo veía, por ahí por el año 2000, las primeras veces que me tocó vivir afuera, cómo era el mundo afuera, y sobre todo a mí que me gusta la tecnología, pensaba de que yo no podía, que Arica no era para mí, que de alguna manera tarde o temprano iba a terminar yendo de Arica. Y en algún momento entró esta idea de por qué no intentarlo desde Arica. Y eso es lo que les vengo a contar hoy en día. Primero que todo, la macrozona andina, que es lo que nosotros llamamos el lugar en donde nos movemos, no es solo Arica. Es el norte de Chile, es el sur de Perú, es Bolivia. Es el lugar en donde tú puedes agarrar tu auto y viajar en un par de horas, o bien agarrar un vuelo. Antes habían vuelos que nos interconectaban. Y es un lugar bastante interesante. Es un lugar de 20 millones de personas aproximadamente. Es un lugar que tiene un PIB de 10 billones de dólares, o sea, de 10.000 millones de dólares. En donde, por ejemplo, si quisiéramos tomar cuatro mercados o cuatro industrias interesantes, por ejemplo, la del turismo, simplemente en el año 2020 se movieron 400 millones de dólares entre turistas que viajaban desde Chile a Perú y viceversa, la frontera que tenemos acá. O, por ejemplo, el puerto, que también con data del 2020 está por ahí cerquita de las 3 millones de toneladas por año. O sea, todos los que estamos acá conocemos cómo es el movimiento, ¿no es cierto?, de mercancías que hay desde y hacia Bolivia y Perú, y todos los servicios que eso conlleva. Ahora, esta foto se ve como un lugar que es próspero para hacer negocio, es un lugar próspero para que los universitarios de la zona pudieran tener en buenos empleos, que pudieran crear buenas empresas. Sin embargo, ¿qué pasa? Que se nos está fugando la gente. En el caso de esta información, al menos de lo que me corresponde a mí, yo soy ingeniero informático, más del 90% de mis compañeros se fueron. Se fueron o bien hacia Santiago, o aquellos que son peruanos hacia Lima. Entonces, ¿qué pasa? Que se está fugando el talento y que al mismo tiempo tiene Arica dentro del ranking, ¿no es cierto?, con la información que está hasta el año prepandemia, dentro de los 3 últimos lugares en PIB. ¿Qué es lo que estamos haciendo o qué es lo que no estamos haciendo que de alguna manera se nos están escapando todos estos talentos? Lo cual es lógico, lo hemos escuchado en las presentaciones anteriores de por qué. Uno de los emprendimientos que yo hoy en día es prácticamente mi vida entera, se llama Wacky Labs y es un lugar que ya desde hace más de 5 años ha tratado de motivar el emprendimiento local. Hemos atendido o hemos trabajado con ya alrededor de 500 emprendimientos. Hemos visto nacer, crecer, morir y triunfar a muchos de ellos. Muchos de ellos se fueron y siguieron triunfando afuera. Algunos murieron y lo han intentado de nuevo. Algunos se emplearon y algunos tratan de seguir haciéndolo. Cuando me preguntan o cuando hacemos un análisis de qué cosas han ido bien en aquellos emprendimientos que han logrado sobrellevar este llamado Valle de la Muerte, estos primeros años en donde todo está en contra y en donde es tan difícil hacer negocio, hemos encontrado 3 cosas que son características comunes de estos emprendimientos. Hoy día me voy a detener a conversar con ustedes de 2. No me voy a meter en el equipo disciplinado y motivado, creo que esa no es el área de mi expertise. Y creo que también se ha tocado ya muchas veces más. Yo quiero hoy día mostrar 2 dimensiones que no siempre se muestran, que tiene que ver con las barreras para la competencia del negocio y con un mercado inicial bien definido.
Y en esas dos cosas yo quiero irme profundamente en hablar de la identidad nuestra. Desde pequeño, y esto algunos que son viejos ariqueños lo conocerán, el mercado de Arica, el viejo mercado de Arica que está en el casco antiguo, tiene este tipo de cuadros. Y yo me acuerdo de chico, ¿no es cierto?, ir con mi hermano, ir con mis primos, porque ahí venden comida rica, y ver estos cuadros, y a mí de alguna manera me da un poco de risa, porque sale Arica capital, récord mundiales, Arica centro del mundo. Y yo decía que son un poco rebuscados estos récords que salen en la foto. Somos los que tenemos el lago navegable, el lago no navegable más alto del mundo. Somos los que tenemos, no sé. Y de alguna manera nosotros los ariqueños tratamos de tomar estas cosas que podrían o no ser relevantes, pero nos creemos la muerte. Pensamos de que somos súper importantes por tener este tipo de cosas. Y esto siempre lo fui viendo, y la verdad es que ¿quién iba a saber que 20 años después o 30 años después me iba a hacer harto sentido lo que decía acá? Si nosotros ponemos hoy día los 10 lugares más secos del mundo, fíjense que la macrozona andina aparece al menos en 3. Arica, Iquique, Ica. Bueno, podrían salir más, ¿no? Esto va cambiando año a año según los índices que hay. Pero realmente que tenemos cosas que nos hacen diferentes al resto. O sea, sí somos uno de los lugares más secos del mundo. Al mismo tiempo tenemos costa. Al mismo tiempo alojamos un mundial de surf, de bodyboard. Tenemos una integración multicultural que para nosotros es casi del día a día. O sea, el tema de la inmigración, el que vivió en Arica o en Tacna conoce cómo entre el peruano, el boliviano y el chileno se convive diariamente. Nuestra comida es una mezcla. Tenemos términos, el resto de Chile se da cuenta de cómo nosotros hablamos, que prácticamente hablamos peruano, y a nosotros nos gusta eso. El humor es distinto. El humor es mucho más parecido al humor de Perú. Y bueno, un montón de otras cosas que realmente hacen que este lugar del mundo sea bastante atípico y que nosotros pudiésemos explotar cuando tenemos que hacer algo que compita a nivel global. Como decía yo al principio, esto se trata de cómo con la identidad local podemos competir de manera global. Seguimos viendo algunos ejemplos, estas son fotos de acá, locales. La diversidad de la naturaleza, la agricultura que existe en esta zona, en donde estamos en la zona más seca del planeta y sin embargo somos capaces de producir alimentos en condiciones que nadie se imaginaría. O sea, estamos probablemente lo más cerca. Si tuviéramos que cultivar mañana en Marte, probablemente nosotros somos los que están más cerca de saber cómo hacerlo. Por ejemplo, este invernadero de frutilla, que en una estación del año se ve así y en la contraestación se ve así, es algo que probablemente un europeo no podría entender de por qué estamos haciendo alimento acá. Entonces, resulta que con Wacky Labs y con todo el equipo humano que hemos podido formar, nos pusimos a pensar realmente cuáles son nosotros le llamamos los superpoderes de la región. Y lo que primero me pareció risa, terminé obviamente evocándome a esto mismo, y llegamos con algunos superpoderes que identificamos de nuestra zona. Acá simplemente número 10, ¿no es cierto? Como por ejemplo que tenemos zona franca, como que tenemos una frontera que es muy recurrida. Por ejemplo, que tenemos mucho profesional, técnico muy capacitado que quedó viudo, ¿no es cierto?, desde la época de cuando teníamos un puerto libre. No tenemos lluvia. Es un lugar que de alguna manera está acostumbrado a ser seco y puede hacer muchas cosas estando seco, etcétera, etcétera. Entonces, empezamos a pensar de qué tipo de negocios deberían crear las personas que viven en este tipo de zona para poder competir de igual a igual en un mercado global, pero con ciertas barreras de entrada, con ciertas competencias, ¿no es cierto?, con ciertas ventajas que dijeran que el resto del mercado, oye, eso no es justo, porque tú estás allá, porque tú no esto es muy injusto porque tú tienes el mejor sol del mundo, esto es muy injusto porque tú puedes estar arriba de la montaña o en la playa en una hora. Y nos empezamos a tirar distintas ideas y de alguna manera algunos de los negocios que han prosperado y que le ha ido mejor son aquellos que integran este tipo de cosas. Acá simplemente un ejemplo
¿Qué pasaría si nosotros nos dedicáramos, ¿no es cierto?, a hacer vehículos 4x4 especializados en dunas? Tenemos las mejores dunas o tenemos parte de las mejores dunas, tenemos sol todo el año, tenemos zona franca, tenemos mecánico y tenemos un montón de otros ingredientes, ¿no es cierto?, para esta receta, que por ejemplo si alguien hiciera un negocio de este estilo, tiene mucha chance de que le vaya bien. Cuando nosotros conversamos con emprendedores acerca de esto de verdad es más o menos un shock. Generalmente el emprendedor que ya está muy globalizado cree que es fácilmente emprender un negocio que podría estar en cualquier lado del mundo y competirle a los alemanes o competirle, no sé, a los americanos, pero no es así. En un comienzo los recursos son limitados, en un comienzo necesitas un mercado trinchera, un mercado en donde tú te puedas desarrollar bien, necesitas tener clientes muy a la mano, necesitas maximizar los recursos, los pocos recursos con los que uno parte un negocio. Entonces, este tipo de negocios que integran estas características propias podrían ser muchos más. O sea, hay unos ejemplos que no quise ponerlo acá porque de verdad que eran demasiado locos, pero que maximizarían la chance de competir y de llegar a buen término, ojalá. ¿Sí? Bueno, esta misma fórmula la hemos ocupado nosotros. Hoy en día, solo por nombrar 4 de los emprendimientos en los que yo estoy involucrado, todos toman características del desierto, todos toman provecho de la zona geográfica en la que estamos. Y lo más importante de todo, hemos logrado contratar más de 30 o 40 profesionales, hemos logrado repatriar gente que había estado trabajando en Santiago, en Lima. Nos hemos transformado de alguna manera en una buena escuela para jóvenes profesionales de las universidades locales. Y yo pienso que esta es una manera que podemos tener para sacarle el jugo a la arena. Como dice el título, ¿no es cierto? Bueno, como decía el título, sacarle jugo a la arena, ¿no es cierto?, con componente local. Así que ese es el mensaje que le quería traer. Muchas gracias.